Así que lo tenemos al presidente viajando por el mundo y bueno, para hablar del mundo, acá siempre le damos bastante bola al tema internacional y eso está bueno. Tenemos a un conocedor, él bueno, es docente universitario, fue diputado nacional, fue diputado del Parlasur, si no me equivoco también. Tenemos al compañero Carlos Raimundi, gracias por atendernos, Carlos, buen día. Bueno, al contrario, un gusto para mí poder conversar con ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Bueno, estamos charlando justamente de estos viajes que hace el presidente para recibir esos premios de plástico falopa que a él le gustan. Y bueno, la visión del mundo que tiene nuestro presidente y que por ende está teniendo la política exterior argentina. ¿Cómo está viendo vos que sabés de estas cosas? ¿Cómo lo podés calificar? ¿Qué análisis podés hacer al respecto? Bueno, creo que nunca fue más dañina que en este momento la política exterior del país. El presidente ha alineado a la Argentina con los países que están en retroceso, ¿no? Estados Unidos tiene un nivel de crisis tanto interna como internacional muy pero muy grande. Netanyahu, el presidente de Israel, y en esto no hay ni una pizca de antisemitismo, es simplemente una crítica política a un gobierno, ha cometido un genocidio en Gaza y ahora está exacerbando la guerra en Medio Oriente, y con ese mundo es que nos ha alineado Milei y nos ha quitado la posibilidad de estar en los BRICS junto con China, la India, Rusia, Brasil, que son los países que están avanzando en el mundo, ¿no? Que están manejando las nuevas tecnologías, las rutas comerciales, las obras de infraestructura. Así que es terrible, pero si hay que agregar algo a esta gravedad es haberse alineado en la guerra contra Irán. Solamente 3 países, porque ni siquiera los países europeos le han prestado el acompañamiento a Trump. Y como si todo esto no fuera suficiente, la entrega de soberanía en el Atlántico Sur, la base militar de los Estados Unidos en Ushuaia, estos ejercicios conjuntos que ha hecho en el día de ayer, antes de ayer, sí, con el portaaviones estadounidense que está presente en la Argentina, y él fue a recibir a Israel la semana pasada un título honoris causa, y en su discurso, que yo hice el sacrificio verdaderamente de tolerar una hora entera de su discurso, pero porque quería justamente analizarlo en profundidad, él dijo que el capitalismo que él defiende es el retorno al paraíso terrenal de Adán y Eva. Sí. No es que yo esté haciendo como una aproximación, una interpretación, yo le estoy diciendo, repitiendo palabras textuales de él, ¿no? Así que no podemos estar en peor de los mundos. Lo único que yo rescato es que el mundo no se lo está tomando en serio. Es tan histriónico, tan ridículo, que hay una parte del mundo que sabe que la Argentina no piensa mayoritariamente así, y que no se lo toma en serio, toma más como personaje que como presidente. Sí, vimos algunas caricaturas que hicieron algunos canales, inclusive israelíes, acerca del mismo personaje. Sí, Carlos, y recién estábamos hablando, antes de charlar con vos, un poco mencionábamos el papel de este personaje que está de visita en Argentina y que aparentemente se compró una casa, se va a quedar un par de meses, Peter Thiel. ¿Cómo te parece que encaja esta presencia con todo esto que estás comentando vos? Sí, absolutamente, porque estos intereses, porque no es Israel y Estados Unidos como países, como estados, porque hay pueblos allí, hay diversidad de criterios, todo. Es más bien un sistema que está representado por el AIPAC, ¿no? Que es la Asociación Conjunta de Capitales Israelíes y Estadounidenses, muy reaccionarios, muy vinculados con los monopolios más poderosos, y los monopolios más poderosos en este momento son los laboratorios, las empresas armamentistas, los fondos de inversión del sistema financiero y
las grandes servidoras digitales, ¿no? Que han surgido de la tecnología de Silicon Valley en Estados Unidos. De ahí sale este hombre que hace una década más o menos fundó la empresa PayPal, una billetera virtual, Sí. y después esta empresa Palantir, que ahora está manejando elementos de la inteligencia artificial, los está implantando en el Pentágono en los Estados Unidos, de tal manera de tener soldados artificiales a los que no tienen necesidad de pagar ningún costo moral por matar niños o por matar inocentes o por bombardear pueblos, hospitales. Bueno, toda esa tecnología es la que ahora está queriendo aplicar en la Argentina y en otros países de América Latina. Así que es gravísima la cuestión. Y el final de esa historia es que estos sectores ya no quieren, como hacía la derecha clásica, disputar el Estado, sino que quieren directamente eliminar al Estado y ocupar ellos el lugar del Estado. Por eso es tan grave y es tan necesario, digamos, que este tipo de valores políticos sean erradicados lo antes posible de la Argentina, para que la Argentina pueda retomar el camino de la integración latinoamericana y de discutir en este mundo en construcción desde una posición de soberanía y no de entrega, ¿no? Ahora que mencionas Latinoamérica, bueno, nosotros estamos como estamos, ¿qué le vamos a hacer? Nos queda aparentemente un año y medio más. ¿Cómo está el resto de Latinoamérica? ¿Cómo está el mapa de América Latina? Bueno, lamentablemente está muy disgregada América Latina, ¿no? Porque nosotros tenemos el gobierno de Lula, un gobierno relativamente progresista, digamos, con la figura de Lula que es muy potente, el gobierno de Gustavo Petro en Colombia, que probablemente en mayo dispute y pueda ganar las elecciones presidenciales con otro candidato pero del mismo signo. Ahora. Y el gobierno de México con Claudia Sheinbaum. Pero el resto de América es todo derecha, porque fíjate que está Milei en Argentina, Kast en Chile, Paz Pereira, que aprovechando la crisis del MAS en Bolivia, de la pelea de Evo Morales con el presidente Arce, pudo ganar la derecha. En Perú gana la derecha nuevamente, lo mismo que en Paraguay. Entonces, la verdad, está muy disgregada América Latina y eso es lo que le impide ser un actor en este proceso. Pero vos fíjate que están emergiendo potencias, estados civilizatorios como China, como Rusia, como la India, como Turquía, como Irán, y América Latina, que debería ser uno de esos nuevos polos de poder en un mundo multipolar en construcción, se encuentra en este momento completamente agrietada, digamos, sin posibilidades de encontrar unidad. Así que, ahora, como yo creo que el artífice de todo eso fue Trump, y a Trump le está yendo muy mal, en la medida que Trump se debilite en Estados Unidos, eso va a favorecer el debilitamiento también de estas corrientes de derecha en América Latina. Ahora, es interesante el planteo que estás haciendo, Carlos, con respecto a la alineación geopolítica internacional. Me pregunto, esto de le pedimos dólares a Estados Unidos para después terminar pagándole a Temu las importaciones, o todo lo que entra desde China indiscriminadamente en la Argentina. ¿Cómo se podría hacer una integración complementaria, pero que no destruya tanto empleo en la Argentina? Bueno, pero eso depende de la dignidad y de la decisión con la que vos te sentás a discutir. Yo te digo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que es la empresa BYD de los autos eléctricos chinos. Hay un acuerdo de esa empresa, tanto con Brasil como con Argentina. Pero en Argentina entraron 60.000 autos terminados. Ahí no tenés nada o ninguna otra cosa que poner una concesionaria y venderlos. Claro. En Brasil, el acuerdo es que Brasil participa de una parte de la terminación industrial del auto. Y es la misma empresa. Lo que se diferencia es la dignidad con la que vos te sentás a discutir como Estado.
Claro. Entonces no es inexorable que una negociación. Cuando China hizo un acuerdo estratégico en el 2004 con el gobierno de Néstor Kirchner, lo que surgió de ahí no es la importación de bagatillas, fue la construcción de las dos centrales de las dos represas en la Patagonia y de la central termoeléctrica de Atucha, y la infraestructura para recuperar el Belgrano Cargas. Quiere decir que eso depende de la decisión política que tiene un gobierno. China es un país que obviamente hace sus negocios, pero no es un país imperialista. Es un país que respeta, en la medida que se respeten sus intereses, que hace inversiones sin obligar al país. A ver, te doy un último ejemplo. Entre el gobierno de Trump en Estados Unidos, y el gobierno de Cuba, hay la misma distancia ideológica que entre el gobierno socialista de China y el gobierno de derecha de Perú. Pero mientras en Cuba Trump lo que hace es un bloqueo terrible, que ayer planteó que lo iba a intensificar más todavía, y está causando un sufrimiento extremo a la población para crear una crisis humanitaria, y desde esa crisis humanitaria crear una crisis política, China lo que hace en Perú es construir el puerto inteligente más potente del mundo, que acorta en 10 días la ruta comercial con el Pacífico, y que abarata costos, y que da empleo, y que crea infraestructura. Chancay. Así que depende cómo se sienta cada país a discutir. Y eso es lo que está en juego en la Argentina y lo que tenemos que cambiar, ¿no? Claramente, no. China no ha abierto mercado a cañonazos como lo hizo Gran Bretaña en el siglo XIX. No, ¿cómo se maneja? Mira, Dilma Rousseff está presidiendo el Banco de Desarrollo de los BRICS. El método de préstamos que tiene el Banco de los BRICS es completamente opuesto a los principios del Fondo Monetario Internacional, que son los que nos tienen ahogado como economía, que ya conocemos, ¿no? Entonces, hay que terminar con este proyecto de que vienen los dólares del endeudamiento, y así como vienen, se van. No hay un ladrillo puesto en el desarrollo. Hay toda valorización financiera especulativa para que se puedan volver a fugar del país. Esos son los dos proyectos de país que están en juego, ¿no? Ahí, bueno, qué interesante esta diferenciación, que yo nunca la había escuchado ni pensado acerca de los préstamos, porque evidentemente el próximo gobierno, Dios quiera que sea, y tiene que ser por necesidad nacional y popular, el problema más acuciante que tiene es el de la deuda externa. Vamos a necesitar de los BRICS para poder resolver eso. ¿Vos cómo imaginás ese futuro? Sí. Mira, vamos a necesitar de los BRICS, porque los BRICS plantean otro tipo de esquema, como recién te decía, pero básicamente vamos a necesitar mucha decisión política, ¿no? Mucha claridad, mucha contundencia y mucho coraje. Sí. Porque vamos a tener que tocar intereses. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener que tocar intereses que están arrojando ganancias fenomenales, y que si no tocamos esas ganancias no vamos a poder financiar un proyecto de industrialización para recuperar empleo, para mejorar la calidad de la educación pública. ¿De dónde la vamos a sacar el dinero? Claro. Y necesitamos pueblo para eso, ¿verdad? Exacto. Sí, por eso que yo no tolero creer que lo principal es discutir nombres, sino que lo que tenemos que discutir es justamente si vamos a tomar la decisión de tomar las medidas que corresponden, y en ese sentido entonces todos los nombres son necesarios del movimiento nacional y popular, siempre y cuando compartan el proyecto, no estoy hablando de unidad pegada con alfileres, digamos, unidad por conveniencia, no, estoy hablando de todos aquellos que compartamos la línea fundamental de un proyecto de emancipación nacional. Tienen que estar en el mismo proyecto, y no podemos fomentar internas secundarias en ese sentido. Es interesante esto que estás planteando, porque, digamos, tanto Pichetto con Moreno, y este grupo de economistas que se juntaron para plantear esta economía industrial, digamos, de la Argentina. Por el otro lado, se juntó la Cámpora con también sus economistas. Empieza a haber
diferentes sectores del peronismo que empiezan a juntarse justamente para hablar de estos temas. ¿Cómo lo vas viendo? ¿Cómo vas viendo? ¿Ves que hay una integración que se pueda llevar a cabo, ya sea más amplio? Y depende, porque hablar del proyecto industrial hablamos todos, pero el proyecto industrial verdadero viene de una nueva inserción geopolítica del país, que yo no creo que Pichetto la tolere. Y una cosa es proyecto industrial vinculado con pymes, con sectores nacionales, con salario alto para tener trabajadores calificados y que puedan sustituir importaciones, y otra cosa es un proyecto industrial encadenado exclusivamente al proyecto de Paolo Roca. Son dos maneras distintas de conseguir la industrialización. Una es una manera más oligárquica, desarrollista, y otra es una manera más nacional, popular, más profunda. Ahora, si hay diferencias y no se pueden saldar, hay que ir a una interna y ver realmente cuál es la que tiene más respaldo. Totalmente, eso es lo que viene haciendo falta. Lo que no podemos tolerar de nuevo es el dedo, las alianzas, como te decía, pegadas con alfileres. No, tenemos diferencias, bueno, muy bien, vamos a ponerlas sobre la mesa, fomentar el debate público, la movilización, y una vez que el pueblo decide, ¿no? Porque de nuevo aceptar el dedo de un pequeño núcleo de dirigentes que visitan quién tiene que ser el candidato, eso creo que el pueblo argentino no lo tolera más. Una lección aprendida, y también saber qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Tener en claro esto es lo que se va a hacer. Por supuesto, por supuesto, porque eso implica discutir proyectos, claramente. Que los hay, y los hay y muy buenos. Mira, te recomiendo una nota, entren en la página de la agencia Paco Urondo, sí. Y miren un documento que se llama Apuntes para una reforma impositiva integral. Bien. Que lo elabora un grupo de economistas del campo nacional y popular, que es excelente ese documento. Es por ahí un proyecto que implique redistribución del ingreso, democratización del poder económico. Ese es uno de los tantos, pero hay muchos proyectos, pero ese me parece central. Ahí lo vamos a mirar. Bueno, Carlos, la verdad que te agradecemos mucho la nota, gracias por tu tiempo. Yo, por mi parte, para terminar, me gustaría que me hagas una lectura más global de lo que está ocurriendo en el mundo. Bueno, Irán ahí con todos los focos puestos, Ucrania por otro lado, Taiwán, etcétera. El mundo en el presente, te tiré una fácil y cortita. Muy breve. Yo creo que estamos en el momento más complicado, porque hay un orden mundial que gobernó al mundo en los últimos 40 años, en nombre del capitalismo financiero globalizado de Occidente, del Océano Atlántico, que está en retroceso, franco retroceso. Pero todavía no está establecido concretamente el orden que lo reemplaza, sino que está en construcción. Entonces, estos momentos son de mucha turbulencia. Frente a esa disputa de un orden anterior que no se quiere resignar a perder, pero que va a perder, ¿qué es lo que hace? Refuerza su poder y su necesidad de controlar lo que tiene más próximo, que es América Latina. Sí. ¿No? Por eso lo de Venezuela, lo de Cuba, etcétera. Pero ¿por qué digo que está en franco retroceso? Porque la tendencia al crecimiento del nuevo orden multipolar es irreversible. Porque no depende de si hoy abriste el estrecho de Hormuz, mañana lo cerrás, si hoy declarás el alto al fuego, mañana tirás una bomba. No, esas son la crónica diaria. La tendencia de largo plazo es irreversible. Y la van a manejar y la van a controlar los países que en este momento están construyendo las obras de infraestructura, manejan las rutas marítimas, los contratos, los acuerdos comerciales, las nuevas tecnologías. En las universidades de la India y de China se reciben anualmente 20 veces más ingenieros en ciencias duras de nuevas tecnologías y nuevos materiales que en Estados Unidos. Sí. Quiere decir que esa tendencia es irreversible. Por eso es que la Argentina también tiene que discutir una nueva inserción geopolítica, porque hoy el mundo te ofrece alternativas.
Vos hace 15 años tenías un problema con el Fondo Monetario Internacional y no tenías instituciones que te pudieran sostener si vos querías salir de esa trampa. Pero hoy sí las hay en el mundo, por eso hay que tener la audacia de plantearse cómo la Argentina y América Latina se van a insertar en este nuevo orden internacional. Excelente. Súper interesante. Bueno, Carlos Raimundi, entonces muchas gracias por tu tiempo y esperemos poder volver a charlar más adelante para seguir viendo a ver cómo se está desarrollando esta realidad latinoamericana y mundial. Como no, un gusto para mí también. Un abrazo grande. Fuerte abrazo. Pasaba entonces Carlos Raimundi, docente universitario, diputado nacional, fue diputado del Parlasur también, un conocedor de la realidad internacional.